Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al conversatorio Generalidades de la carga de la enfermedad y su uso en los análisis de salud ambiental, el primero del ciclo aprendiendo sobre cómo medir los impactos en la salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tiene como objetivo socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del compromiso adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto Determinación de la carga atribuible de la enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín 2010-2015, el cual fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se realiza en el marco de la Red de Conocimiento en Salud Ambiental, énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá. Red que se configura en el marco de la investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes de este conversatorio virtual a hacer sus preguntas en la sección de comentarios de esta plataforma. Al finalizar el conversatorio, tendremos un espacio para responder cada una de sus inquietudes. Ahora le vamos a dar paso a nuestros invitados. Nos acompañan el profesor Hugo Grisales Romero, matemático estadístico y doctor en epidemiología, el profesor Juan Gabriel Piñeros Jiménez, médico y doctor en salud pública, y Sandra Milena Porras Cataño, gerente en sistemas de información en salud, magíster en epidemiología. Los dejamos en este momento con el profesor Juan Gabriel Piñeros, quien se hará cargo de moderar este espacio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas para el equipo de investigación de este proyecto y para la red REXA. Es verdaderamente un honor poder contar con la presencia de ustedes en este primer conversatorio que realizamos en el marco de este ciclo de exposiciones sobre cuál debe ser en esencia las formas en que se deben estudiar pues, la carga y los costos asociados a la contaminación del aire. Nosotros como equipo de investigación, digamos, el conversatorio va a tener una dinámica que va a partir que va a ser la siguiente. En un principio nosotros, yo voy a estar, digamos, haciendo como una especie de generar las condiciones de posibilidad para poder ahondar en un tema que es un tema, dentro de los temas de la epidemiología ambiental, es un tema complejo, en virtud de poder establecer con cierto grado de menos incertidumbre las formas en que se asocia un factor de riesgo ambiental a unas problemáticas de salud o a unos fenómenos de salud. El equipo de investigación ha venido desarrollando una serie de técnicas, estrategias, aproximaciones que en últimas lo que han buscado es tratar de establecer con el menor grado de incertidumbre esas asociaciones.
A lo largo de estos 4, digamos, momentos en que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes estos miércoles de mayo y junio, vamos a ir presentando cuáles han sido algunas de esas aproximaciones desde el punto de vista metodológico y teórico que el equipo ha venido desarrollando y ha venido reflexionando a lo largo de todos estos años de trabajo, con el objetivo de que ustedes pues, puedan tener algunos elementos que nos permitan aproximarnos a todos con una mayor comprensión a un fenómeno del que muchos hablan y del que a veces no tenemos los suficientes elementos para opinar con rigurosidad y desde digamos, y con un conocimiento de carácter científico y de la cientificidad alrededor de esa problemática. El día de hoy pues van a estar con nosotros dos de los integrantes del equipo que han estado liderando parte de la conceptualización de lo que es la carga de la enfermedad y la carga atribuible a la contaminación del aire en la facultad. Como ya Clara lo presentó, el profesor Hugo Grisales ha sido uno de los líderes del campo de la estadística y la demografía de la facultad, con una experiencia de más de 30 años en ir construyendo pues todo ese bagaje teórico y metodológico alrededor de esa lectura desde la matemática y desde la estadística de los fenómenos en salud. En este caso, la carga de la enfermedad se configura como una de las metodologías que están llamadas a dar cuenta de la magnitud de los fenómenos en salud ambiental y Hugo es uno de nuestros expertos nacionales en la construcción precisamente de esa, digamos, en el uso de esa metodología. Hugo, además, es el investigador principal de este proyecto, ha venido liderando desde hace algo más de un año, pues todos los procesos técnicos y administrativos del proyecto y desde luego la reflexión que ha generado alrededor del tema ha sido amplia, rigurosa y de gran profundidad. Hoy trataremos a partir de esta conversación, tratar de que Hugo nos devele de la manera más sencilla posible parte de esos elementos claves que se requieren para entender la carga. Por otra parte, Sandra Milena Porras es una de nuestras estudiantes de la maestría en salud, en epidemiología de la facultad, y ha sido la pupila de Hugo a lo largo de todo su proceso formativo en la facultad, tanto como primero como GESIS y después como magíster. Y Sandra ha hecho una reflexión bastante profunda sobre el indicador de carga y sobre cómo han sido todas esas transiciones históricas en los cálculos de ese indicador que cada vez está cogiendo mucho más auge en el panorama nacional e internacional para dar cuenta de los impactos en salud de los factores de riesgo y o de los impactos o los efectos que generan políticas públicas de alto calado, también en términos de modificar esos factores de riesgo y mejorar las condiciones de vida y de salud de las poblaciones. El ejercicio nuestro como equipo lleva ya un poco más de 4 años de desarrollo, en los cuales profesores de distintas facultades, de distintos grupos de investigación, más o menos de 5 grupos de investigación, nos juntamos para pensar precisamente cómo estudiar, cómo analizar los factores de riesgo ambientales en función de los problemas de salud. Y a partir de esa sentada, de esa reflexión conjunta,
pues han surgido una serie de proyectos de investigación que nos han permitido avanzar con un paso firme, diría yo, en el conocimiento alrededor de esta relación entre la calidad del aire y la salud, lo cual es, digamos, una cuestión que cada vez que la exploramos nos va mostrando sus distintas facetas y su gran complejidad. Este proyecto del cual nosotros vamos a dar cuenta hoy es uno de los primeros proyectos que nosotros como equipo escribimos, ¿no? Ya a lo largo de las próximas sentadas a conversar conocerán a otros de los integrantes de la propuesta, pero este ejercicio fue realmente esencial porque nos puso a todos ante un panorama, digamos, muy amplio del conocimiento epidemiológico, ¿no? O sea, la relación clásica entre el medio ambiente y los fenómenos en salud, pero así como era de amplio el fenómeno, cuando nosotros empezamos a explorarlo teóricamente, nos empezamos a dar cuenta que su estructuración teórica era bastante pequeña. Si uno compara el campo de la epidemiología ambiental con el campo de la epidemiología en general, no son equivalentes. En realidad es uno de los campos que apenas está empezando a emerger, pero si además de eso comparamos investigaciones en otras áreas de la epidemiología ambiental en relación con la calidad del aire, nos damos cuenta que este es uno de los temas también recientes en este campo de estudio. Eso sí, recientes, pero con un avance muy importante, sobre todo en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, donde precisamente todos esos procesos de urbanización que ha tenido la sociedad, pues ha empezado a visualizar la urgencia, la necesidad de entender el fenómeno ambiental de la polución, pero también de entender el fenómeno de la polución en función de los efectos en salud que genera. En esa reflexión nosotros nos hemos encontrado con asuntos que son muy importantes de aclarar en términos de la relación epidemiológica entre la polución y la salud. Caso es las, digamos, formas de empezar a visualizar los contaminantes del aire como factores de riesgo, o el hecho de poder generar o de visualizar asociaciones entre el fenómeno ambiental y desde luego el fenómeno y el fenómeno de salud. Y desde luego también el poder hacer atribuciones de riesgo que muchas veces parecieran ser tan sencillas que no siempre lo son. Por tanto, nosotros hemos tratado de ir construyendo digamos, un asunto teórico frente a cuáles son algunos de estos elementos esenciales para comprender el tema de la calidad del aire desde el punto de vista epidemiológico con el de salud. Tenemos que partir del hecho que entender la relación implica entender dos partes esenciales. Antes de entender la relación como tal hay que conocer sus partes, en donde en el fenómeno epidemiológico es muy importante establecer con un grado de certeza importante la exposición que tienen a ese factor de riesgo los grupos humanos o los individuos.
Y en esa exploración hemos encontrado que los estudios de la exposición en epidemiología ambiental han tenido o nos han presentado distintos niveles y aproximaciones en que la exposición al factor de riesgo se da. Desde una exposición de tipo poblacional, como el que podemos encontrar en la mayoría de los textos de epidemiología ambiental, donde se asume la homogeneidad de la exposición a partir de la unidad territorial, una unidad territorial como el municipio, y donde todos asumimos que todos estamos expuestos a los mismos niveles de contaminación alrededor de la ciudad, o aproximaciones donde los asuntos van bajando de escala y empezamos a encontrar cómo empiezan a medir exposiciones de pequeña área o exposiciones barriales hasta llegar a la exposición individual. En ese marco teórico hemos podido también constatar que es imposible hablar de la no exposición. Es decir, nosotros no tenemos elementos para indicar que ninguna población o grupo humano está expuesto a unos niveles de contaminación cero. Es decir, todos estamos expuestos a una mínima contaminación. Y para el caso de nuestro estudio es importante saber cuál es esa mínima contaminación, pues a partir de allí es que empiezan a generarse la mayoría de los cálculos que se deben hacer ya para los ejercicios de construcción de los indicadores de carga. Es decir, nosotros no empezamos de una contaminación cero, sino empezamos de unos niveles que en la literatura han sido presentados como los mínimos que se observan en unas ciudades como si las ciudades estuvieran apagadas, y a partir de esos mínimos que se consideran una contaminación natural, es decir, no una agresión, pues no un factor de riesgo específico, ya empiezan a hacerse mediciones de los efectos en salud. Entonces, para nosotros, construir la exposición en términos epidemiológicos se ha convertido en un reto, porque es la forma en que nosotros empezamos a configurar ese ejercicio de poder indagar a un factor de riesgo específico, pues la aparición de unos eventos en salud específicos. Comprendemos que hay aproximaciones distintas, ¿no? Cada nivel de exposición tiene sus niveles de incertidumbre y cada nivel de exposición tiene sus complejidades, dependiendo también de los, digamos, elementos que se quieran introducir. Medir la exposición a nivel de las ciudades implica hacer ejercicios de análisis de grandes datos con los datos que se vienen tomando de manera habitual en la red de monitoreo de calidad del aire, y hacer ejercicios de ensamblajes de datos que son altamente complejos para poder encontrar unos niveles de concentración que sean representativos de la ciudad. Y, ¿no? Entonces eso implica un ejercicio, digamos, de análisis de datos que es bastante complejo. Hacer análisis de pequeña área, como los que vamos a presentar más o menos hacia la tercera charla en este ciclo de conversatorios, ha implicado también un análisis complejo, implica la construcción de modelos matemáticos que nos permitan geolocalizar las distintas concentraciones de contaminantes, porque ya las construcciones de modelos de área implica reconocer que la ciudad en la ciudad no se expone uno de manera homogénea todo el tiempo, sino que hay diferencias en las concentraciones que se exponen las personas en distintas áreas o en distintas zonas de la ciudad. Entonces, estos modelos lo que ayudan es a
poder georreferenciar cómo se establecen esas concentraciones. Entonces ahí hay otra serie de retos metodológicos que han venido asumiendo pues el equipo de trabajo. Por otro lado, también está el fenómeno de cómo identificar los eventos en salud, que ha implicado para este ejercicio y para otros no solamente el hecho de identificar de manera puntual cuáles son los eventos trazadores, los eventos centinela de este fenómeno, es decir, aquellos eventos que permiten visualizar el comportamiento de la calidad del aire, que como varios de nosotros hemos aprendido a reconocer, básicamente son los eventos respiratorios y los cardiovasculares, ¿no? Sino que en ese ejercicio de identificar los eventos hemos tenido que vernos enfrentados a toda el mare magnum de información en salud que hay en la ciudad y que contempla distintos tipos de registros o de fuentes de información a las que nosotros hemos venido accediendo y en donde nosotros hemos aprendido a hacer procesos de trazabilidad de los datos, ¿no? Cómo nosotros configuramos a partir de los registros que hay en los sistemas de información un número de eventos que puedan ayudarnos a trazar este factor de riesgo, el comportamiento de la contaminación en la ciudad, porque la historia clínica de la enfermedad y su plausibilidad biológica y fisiopatológica así lo indican. Es decir, nosotros cómo nos llenamos de argumentos y nos hemos llenado de argumentos para decir, ve, es que los eventos que hay que evaluar son las infecciones respiratorias o el infarto agudo del corazón o el cáncer de pulmón. Elegir estos eventos no ha sido al azar, ha sido fruto de una revisión muy amplia de la literatura y como les digo, cada uno de estos componentes ha pasado por la óptica de entender la historia natural de la enfermedad y ver que efectivamente esa historia natural de la enfermedad cumple con algunos de los criterios de causalidad como la secuencialidad temporal, ¿no? Y además cumple con los ejercicios o de plausibilidad biológica y eso ha requerido también una construcción teórica importante. Por último, tratar de definir la relación, una relación que ha venido de alguna manera evolucionando en términos de nuestros análisis epidemiológicos y que aunque en un principio, al inicio de estos años, nosotros lo veíamos como una mera relación, ¿sí? Un ejercicio donde nosotros reconocíamos que podía haber una vinculación entre la contaminación y la salud. A medida que hemos avanzado en nuestros desarrollos metodológicos y en nuestras construcciones teóricas, hemos empezado a generar cada vez mayor nivel de asociación, pasando de definir una relación estadística en principio, como lo pudimos hacer con algunos ejercicios preliminares a este. Hemos hecho un ejercicio de asociación causal, teniendo en cuenta todos estos análisis que tienen que ver con llenar unos criterios de causalidad que han sido propuestos en la epidemiología clásica, hasta llegar a un ejercicio como el actual, en el cual nosotros retomamos todos los elementos acumulados tanto por el conocimiento local como por el conocimiento internacional para avanzar en los ejercicios de atribución. Hoy en día, este equipo de investigación ha logrado avanzar en un ejercicio donde podemos establecer con un nivel de certeza cada vez mayor, ¿no? La existencia
de una carga atribuible de la enfermedad en relación a los contaminantes del aire, ¿no? Y pues la idea de hoy es que podamos, a partir de este breve abrebocas, donde podamos establecer esos elementos claves, como son la exposición, los eventos y los elementos teóricos de la asociación y de la atribución, poder emprender este camino de analizar con mejor óptica los ejercicios que tienen que ver con el cálculo de la carga y la atribución de la carga. Dicho esto, pues entonces yo sí quisiera darle paso al profesor Hugo Grisales, ¿no? Coordinador del Grupo de Demografía y Salud de la Facultad y coordinador de este proyecto de investigación de carga atribuible de la enfermedad a la contaminación del aire y los costos de la carga, para que muy brevemente él nos pueda de alguna manera ir conduciendo en el camino teórico de comprender precisamente cómo se calcula el indicador y cuáles son las implicaciones de este cálculo. Profe Hugo, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Como lo decía el profesor Juan Gabriel, en los últimos años ha proliferado la investigación relacionada con la relación existente entre la contaminación del aire y salud. En esta óptica, con la financiación de Colciencias, la Universidad de Antioquia, liderando este proceso, la Secretaría de Salud y el Grupo HTM, nos dimos en la tarea de llevar a cabo o ejecutar este proyecto, un proyecto importante en el sentido de que ya nos alejamos de lo que es determinar la asociación a determinar la atribución de la contaminación a la enfermedad relacionada con ella en el área, en el municipio, en la ciudad de Medellín. Este es un trabajo muy conjunto donde hay participantes de diferentes grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, Salud y Ambiente, Demografía y Salud, Salud y Sociedad, Sistemas de Información, como lo dije antes, la Fundación Grupo HTM, la Secretaría de Salud de Medellín, y una serie de con investigadores, como ustedes lo pueden ver en pantalla, además del eficiente apoyo de nuestra profesional Diana Isabel Cano. Pues bien, como les dije antes, en los últimos años ha proliferado una amplia gama de investigaciones donde hacen una aproximación a lo que es la carga de la morbilidad, a la carga de la mortalidad relacionada con la contaminación del aire. De hecho, el estudio de la carga de la enfermedad ambiental en Colombia, reportes que conocimos en el año 2019, se decía que de todas del total de muertes que había en el país en ese entonces, el 8% del total de la mortalidad en Colombia estaba relacionada con eventos que tengan alguna relación con la contaminación del aire. Pues bien, nosotros como grupos de investigación y con el apoyo de Colciencias antes, MinCiencias ahora, nos dimos en la tarea de hacer la estimación de la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque clásicamente en los diversos estudios que se han hecho especialmente en el país sobre la morbimortalidad, los indicadores se trabajan de una manera simple, es decir, tasa de mortalidad por X, tasa de mortalidad por Y o tasa de mortalidad por Z evento, la distribución de la morbilidad, pero de una manera muy separada. Entonces, nosotros acogiéndonos a lo que es una medida sintética en salud, que ha tomado auge desde el año 1990 a través de las investigaciones de Murray y López de la Organización Mundial de la Salud en su momento. Entonces nos dimos en la tarea de
construir un indicador para medir que muestre la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación del aire. Esto es un estudio de no poca monta en el sentido de que tenemos que configurar en un solo indicador lo que es la mortalidad prematura, que en este contexto reciben el nombre de los años de vida perdidos, ABP, que es la diferencia entre la edad en que ocurre la muerte y un evento que solía ser la esperanza de vida al nacimiento y que ahora ha cambiado según la nueva metodología propuesta por el Instituto de Métricas de los Estados Unidos. Pues bien, ese indicador conjunto de la mortalidad prematura, años de vida perdidos ABP, se aúna con uno relacionado con la morbilidad, que son los ABD, llamados los años vividos con discapacidad. Es decir, se quiere ponderar en años la discapacidad de una persona que obviamente discapacidad va a tener efectos sobre la calidad de vida de la misma, y eso nos lleva a cuantificar de una manera conjunta a través de la suma de los ABP y los ABD lo que denominamos los ABAD o los años de vida ajustados por discapacidad o la pérdida de años de vida saludable perdidos. Los ABAD, como les dije ahora, con los estudios en los años 90, que fue como la génesis de la construcción de este indicador sintético a través de los esfuerzos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, la idea era: tomemos como meta la construcción de este indicador sintético porque va a tener de una manera conjunta lo que es la expresión de la carga de la mortalidad. ¿Cuáles han sido los principales problemas con esto? La información, como se va a decir más adelante. Los ABAD, o años de vida ajustados con discapacidad, realmente es un indicador que mide la magnitud de un evento, en este caso, la magnitud de los eventos relacionados con la contaminación del aire, y que nos van a dar alguna idea, nos va a mostrar cuántos años de vida saludable se pierden por causa de la contaminación del aire. Este indicador es muy importante porque también sirve como una proxy para la medición de la efectividad de las intervenciones sanitarias. Si lo que se está haciendo y lo que se ha hecho efectivamente han tenido un impacto positivo o negativo en la calidad de vida de la población en particular y de la ciudad en general, si podemos hablar de calidad de vida en esos términos, para definir las prioridades en salud y definitivamente para focalizar el gasto. Por eso es que este proyecto de investigación, además de la determinación de la carga atribuible a la enfermedad, también se enfoca en determinar los costos de esa carga atribuible a la enfermedad por contaminación del aire. Ya, entonces es un indicador bastante holístico en el sentido que incluye todo el efecto que representa una pérdida de salud, ya, y que tiene como bastión fundamental desde el punto de vista teórico, considera la edad y sexo como características fundamentales y personales, ya, y además que tiene como unidad de medida el tiempo. Al respecto, quiero comentarles que en este estudio sobre la carga de la enfermedad es muy importante tener presente que es un estudio que viene en una línea, como decía el profesor Juan Gabriel, en una línea de estudios relacionados con el híbrido, contaminación y salud de un tiempo acá, en varios trabajos que hicimos con el área metropolitana del Valle de la Aburrá relacionados con disculpen la redundancia, la relación existente entre la contaminación del aire y los eventos en salud, que en este contexto lo llamamos eventos centinela, y que permitieron a través de el uso de métodos estadísticos avanzados la cuantificación de la misma. En síntesis, les resumo para que esto no se vuelva una charla magistral, es un conversatorio, que los años de vida ajustados por discapacidad como medida de la carga global de la enfermedad, en el caso presente,
para los eventos relacionados con la contaminación del aire es la suma de dos indicadores, uno que representa la morbilidad, los años vividos con discapacidad, y otro que representa la muerte prematura, que son los años de vida perdidos. Brevemente, la doctora Sandra Milena Porras nos hará una breve exposición para que entremos en la otra parte de este conversatorio. Sandra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, ya Sandra, les comparto. Dale, tienes la palabra. Entonces, bueno, ya la profesora Sandra nos va a compartir su pantalla. Y bueno, Sandra, el público es tuyo. Muchas gracias, profe. Bueno, voy a presentarle en síntesis los principales cambios que han surgido en la metodología para el cálculo del indicador años de vida ajustados por discapacidad. El estudio inicial que fue en la década de los 90, la publicación en 1993, donde se expone el primer estudio a nivel global de la carga de enfermedad impulsado por la OMS y el Banco Mundial. Ese tuvo un profundo impacto en las políticas de salud y en el establecimiento, digamos que de las agendas mundiales en cuanto a la priorización de eventos, porque puso de manifiesto diversos eventos que estaban desatendidos, como era el caso de enfermedades mentales y aquellas lesiones que estaban generando los incidentes viales. Desde la OMS y ya más actual desde otras instituciones como el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington y otras universidades, se ha institucionalizado este tipo de estudios. Cada vez se hacen actualizaciones y cada vez esas actualizaciones son más frecuentes. Digamos que esos dos momentos, el inicial versus el 2010, que ese año podemos decir que es parte en dos la historia metodológica de ese indicador. En el 2010 surgen unos cambios significativos en la metodología de ese indicador. Entonces voy a estar presentando cuáles son los criterios bajo los cuales surge el indicador, y en verde voy a presentar esos cambios que estamos asumiendo también para los estudios que hemos hecho a nivel de ciudad y específicamente para el que estamos haciendo con la carga atribuible ambiental. En síntesis, entonces, los años de vida ajustados por discapacidad, que es la métrica que sustenta la carga de enfermedad, entonces está compuesto por los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. En estos dos indicadores voy a presentar los cambios que se dieron en los criterios principales para el cálculo de cada uno, iniciando con ese de los años de vida perdidos por muerte prematura. El criterio que tuvo, digamos, una revisión exhaustiva a partir del 2010 está relacionado con la tabla de vida que se estaba empleando para calcular los años de vida perdidos por muerte prematura. Ese tiene el objetivo de establecer ese límite de referencia o de periodo vida de máximo en buen estado de salud que una persona puede tener si está expuesta a unos riesgos mínimos y a lesiones pues no tan graves. Inicialmente se había establecido como tabla de vida
las proyecciones que habían en su momento con las esperanzas de vida mayores observadas. En ese entonces era la tabla 26, donde el país que se acercaba pues como a esos valores era Japón, y había una diferencia por hombres y mujeres. Digamos que ese criterio, en el momento donde se establecieron los principales cambios, se definió como unos valores que no representaban pues como esos niveles de vida humana alcanzables. Entonces, desde 2010 y específicamente ese valor quedó de 91.9 años, digamos que se estableció a partir del 2013, en un trabajo conjunto del Instituto de Métricas y de la OMS, donde se establece como ese referente la proyección nacional fronteriza para el año 2050, que va a representar un número considerable de personas que están vivas hoy y que probablemente logren esos niveles de vida. Además, ese parámetro se estableció igual para hombres y mujeres. El mayor impacto que eso generó en el indicador es que la cantidad absoluta de ABP, de años de vida perdidos por prematura, va a ser mucho mayor, pero eso digamos que no lo debemos tomar como una sobreestimación del indicador, sino en términos de que ese indicador estaba subvalorado. El segundo criterio para ese primer indicador eran unas valoraciones sociales que se habían establecido, como unas ponderaciones en edad y tasa de descuento. Se descontaban los costos futuros de las intervenciones en salud y se daba un mayor peso a los años perdidos en las edades productivas. Inicialmente se estableció de manera arbitraria una tasa de descuento del 3% que se le aplicaba al indicador, y a su vez se hacía una ponderación por grupos de edad, dándole un mayor peso a las edades centrales pues en esa pérdida. Se definió que no había una razón para valorar un año de salud en el futuro como menos importante, y por ello digamos que se estableció que el ABAT debe representar es la cuantificación de esa pérdida de salud en lugar de valorar socialmente la pérdida. Por eso se hizo injustificable, digamos que seguir trabajando con esa tasa de descuento y la ponderación por edad. El mayor impacto que eso generó en el indicador es un aumento importante en el número de los años de vida saludables perdidos y mayor participación en edades cada vez más jóvenes de ese indicador. Ahora, para el indicador de los años vividos con discapacidad, digamos que en el parámetro del cual se hace su cálculo, tenemos si trabajar con prevalencia o incidencia, con el fin de garantizar también la coherencia cuando lo vamos a unir a los años de vida perdidos por muerte prematura, que se basa en tasas de mortalidad y su comportamiento pues o perspectiva es inherentemente desde la incidencia. Hasta el 2010 se trabajaba bajo un enfoque de incidencia y duraciones, y a partir de este año se decidió trabajar con un enfoque de prevalencia. ¿Eso por qué? Digamos que cuando se estaba trabajando con el primer enfoque de incidencia no se lograba ver esa prevalencia de secuelas que eran incapacitantes para determinada enfermedad. Se requería para poder estimar ese indicador, acompañar la incidencia de duraciones promedios de enfermedad e incluso de edades promedio de inicio de la enfermedad. Además, muchos de los países que intentaban hacer o replicar estos
estos estudios pues encontraban que mayormente sus fuentes de información y toda la información que estaban recopilando correspondía a prevalencia. De igual modo, este indicador se estaba centrando mucho en los eventos para los cuales, en los grupos de edad para los cuales el evento era incidente, y digamos que había un interés en conocer en qué grupos poblacionales se está experimentando esa pérdida de salud. Si deseábamos hacer ajustes por comorbilidades en un enfoque de incidencia, era mucho más complejo. Entonces, digamos que eso fue lo que motivó ese cambio. Eso va a generar un cambio en la distribución de la edad de los años de vida con discapacidad de manera significativa. El ajuste de comorbilidades para aquellas personas que presentan más de una enfermedad o lesión a la vez o en dependencia a otros eventos. Hasta el 2010 no se hacía este ajuste, entonces el indicador que se estaba calculando era por enfermedad o lesión de manera independiente, y a partir del ajuste que se dio en la carga global del 2010, se decide que es necesario hacer este ajuste para que esa pérdida de vida con discapacidad refleje la sumatoria total de la salud que se pierde a nivel individual, ya que muchas personas tienen más de una enfermedad o lesión, particularmente pues la población de edad más avanzada. El efecto principal de este cambio es que va a evitar la sobreestimación de la pérdida total de salud, y en los estudios y digamos análisis de sensibilidad que se han hecho, inclusive desde la misma Organización Mundial y desde el Instituto de Métricas, se ha encontrado que el indicador en términos absolutos va a tener una reducción del 6% a nivel general, y para las edades de mayores de 60 años hasta en un 11%. Los pesos de discapacidad también ha sido un tema bastante discutido en esta metodología. Lo que se pretende con estos pesos de discapacidad es reflejar la magnitud de la pérdida de salud o funcionamiento que esté asociada a cierto resultado, y este valor va a oscilar entre un 0 y un 1, siendo el 1 la muerte. Inicialmente, esas valoraciones de pérdida de salud estaban más desde un enfoque de pérdida de bienestar, desde unas preferencias sociales por ciertos estados de salud, pero a partir de unos juicios sociales. Esos juicios sociales fueron establecidos inicialmente por un grupo de expertos que, digamos, esta forma en cómo se hizo la medición para establecer esos pesos de discapacidad inicialmente fue criticada y fue rechazada por no ser ética, ya que se basaba únicamente en la opinión de ciertos profesionales expertos, y se necesitaba estas estimaciones estuvieran más desde la opinión en general acerca de los estados de salud, diferenciando de diferentes estados pues de salud, comparándolos. Entonces, por ello, desde estos mismos años, y digamos que es uno de los criterios en los que año a año, más constantemente se están haciendo actualizaciones, se están refinando las maneras en cómo ajustar y se están ampliando los listados de eventos y factores de riesgo bajo los cuales esta carga de enfermedad se está trabajando. Y ahora se hace a partir de encuestas de hogares que se aplican
a través pues, de la web, y el constructo que se está intentando medir es la pérdida de salud, dejando de lado, digamos, esa connotación de calidad de vida o de bienestar, que es mucho más elaborado, y digamos que ese punto hace que los estudios de carga de enfermedad se diferencien un poco de los otros estudios que van en la línea de esta investigación. Esos resultados se han basado específicamente pues, en 9 o más países que han sido seleccionados por su diversidad en idioma, en cultura y en nivel socioeconómico, para darle pues como esa universalidad a las estimaciones, en lugar de pesos pues que varíen con el entorno social y cultural. El mayor impacto de ese cambio es que, digamos que con los pesos que se venían trabajando, se ha observado que muchos son mayores o menores a los pesos iniciales, entonces se han estado haciendo estimaciones constantes para aumentar la confiabilidad de esos indicadores. Muchas gracias. Aló, ¿se me escucha ahora? Sí, profe. Bueno, qué pena con ustedes. No, esto que no, les decía que primero que todo, Sandra, muchas gracias, y que les recuerdo a las personas que nos vienen acompañando en este momento desde Facebook Live y desde YouTube, que en la sección de comentarios pueden dejarnos sus preguntas. En este momento, pues yo sí quisiera iniciar este ejercicio de conversación con Sandra y con el profe Hugo, planteando una cuestión que me parece importante, y es poder explicarle a la gente que nos acompaña hoy cuál es la gran diferencia entre estos estudios de carga respecto a los estudios epidemiológicos de otra índole, cuál es el aporte esencial que estos estudios de carga le dan al conocimiento, y por qué han tomado tanto auge en los últimos 5 años. No sé, el profe Hugo o Sandra, cualquiera de los dos que nos pudiera ayudar con esta pregunta. Bueno, esencialmente la diferencia es en que clásicamente, inclusive desde los años, especialmente desde los años 95 hacia atrás, para la estimación se estimaba la morbilidad y la mortalidad de una manera aislada, con los indicadores simples. Las tasas de mortalidad, la tasa de mortalidad materna, su distribución por departamento, etcétera, etcétera. Y lo que es la morbilidad, la distribución de las enfermedades en un periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo, también de una manera aislada. Entonces, de ahí surge la idea de unificar en un único indicador, un indicador sintético de
salud lo que es la morbimortalidad. Entonces, en ese sentido, con este indicador sintético de los años de vida ajustados por discapacidad, fue como el punto de inicio de la compatificación de los indicadores de morbilidad y mortalidad, y que realmente le dan una característica más holística a los análisis de esos eventos que relacionan la mortalidad y que relacionan la enfermedad de una manera más holística. Profe, qué pena. ¿Y su merced a qué se refiere con una mirada más holística? ¿No? Cuando yo hablo de una mirada más holística es que, como lo dije antes, unificar en un único indicador los estimadores de la morbilidad y la mortalidad. A eso me refiero cuando hablo de una manera holística. Bueno, Sandra, nos están preguntando acá por el interno. A mí me están llegando las preguntas por el WhatsApp, entonces les pido un poco de paciencia, pero también les voy a pedir entonces que nos hagan llegar nuevamente sus preguntas, que acá me las van a estar comunicando, y me están preguntando por dos cosas que creo que son importantes que nos ayudes a aclarar. Primero, ¿cuál es la utilidad de este indicador para la salud pública en general, ¿no? En primera medida. Y en segunda medida, hay uno de los profesores me indica que tú estuviste mirando la trazabilidad de los cambios que se han venido presentando en el cálculo de la carga. ¿Cuál ha sido tu percepción sobre los debates académicos que se han generado alrededor de esas nuevas metodologías, sobre todo con algo que tú indicabas, y era el pensar en sobreestimaciones o subestimaciones del cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto, obviamente, para la salud? Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces, empezando pues como con la utilidad de ese indicador en términos generales y también desde para qué fueron creados esos indicadores, digamos que sus usos potenciales son variados y esos podrían ser empleados para medir y comparar el nivel de vida de salud pues a nivel de poblacional o unos grupos sociales específicos. También sirve para valorar esa magnitud de las consecuencias de distintas enfermedades y lesiones a través del tiempo, pero también va a permitir evaluar los resultados de intervención como lo manifestaba en su momento el profesor Hugo. Frente a problemas de salud concretos. De esa manera, entonces va a ser una herramienta, un resultado clave para definir las prioridades en los servicios de salud y focalizar el gasto en poblaciones con un nivel de vulnerabilidad pues, que se tenga, digamos, mayor. Aparte de eso, estimula la investigación en el comportamiento epidemiológico de las distintas causas, digamos que de contextualizarlas en términos de morbimortalidad, pero también hay que, digamos que complementando lo que el profesor nos mencionaba, ese tipo de métricas va más allá del conteo de casos y permite unificar en un solo indicador pues como esa magnitud o ese impacto de las muertes prematuras y del tiempo que pasan las personas con una afección que limita pues como su desarrollo en términos de salud. Y específicamente, digamos que para los estudios de carga atribuible poblacional, son fundamentales porque eso va a permitir específicamente conocer ese impacto que se está generando en los
pues que está generando los diferentes factores contaminantes, como en el caso del estudio que adelantamos a nivel de ciudad, con el material particulado de PM2.5 en términos de muerte prematura y discapacidad, y también conocer en términos de atribución en cuánto estaríamos, ganando si esos niveles de exposición o de riesgo se limitaran al mínimo para los eventos que podemos pues como valorar. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacías, esas digamos, implicaciones que han tenido los diferentes cambios en la metodología, digamos que desde mi experiencia yo los valoro positivamente y con lo que se ha revisado, con los análisis de comparación que se han hecho entre resultados pues de aplicando las dos metodologías, nos damos cuenta que específicamente si hablamos de la pérdida de vida prematura a como se estaba haciendo inicialmente, estábamos dejando de lado y de ver esa pérdida real que generan muchas de las enfermedades, porque cada vez la esperanza de vida es mucho mayor y cada vez, digamos, que los niveles de vida que se desean, pues también, y esto va muy ligado también a las condiciones de vida de las poblaciones. Esto así es específicamente, digamos, el nivel de referencia que se ha usado para valorar la pérdida de vida prematura. Como todos esos criterios han recibido críticas, también cuando los tratamos de implementar a nivel local, porque para muchos países, o si nos vamos ya a nivel subnacional, digamos que nos parece un valor muy elevado, pero la invitación que nos hacen como estas instituciones internacionales es a darle mayor comparabilidad al indicador y por ende pues como a ponernos retos de visualizarnos con unas condiciones de vida mucho mayor que nos permita como esos niveles de vida que se van estableciendo. Y en cuanto al indicador de los años vividos con discapacidad, digamos que el parámetro, yo tuve la experiencia así de trabajarlo tanto con incidencia como con prevalencia, y digamos que da mayor facilidad el trabajo en cuanto a prevalencia y en cuanto al enfoque que se quiere ya demostrar esa carga total a nivel individual y no solo reflejarlo por enfermedad aislada. Entonces, digamos que en esos dos términos y con el trabajo que se ha realizado, me parece que los cambios que se han hecho han sido adecuados. Muchas gracias, Sandra. Mire, definitivamente en el campo de la salud ambiental, pues este es, digamos, uno de los estudios pioneros en la región para, digamos, en términos de la carga de la magnitud del impacto que puede estar generando la contaminación del aire sobre la salud de las personas. Digo pioneros porque uno, al abordar la literatura internacional, no encuentra muchos estudios de carga de la enfermedad, más allá de los grandes consorcios que se han venido utilizando, como por ejemplo este que Sandra y el profe mencionaron de la Universidad de Washington, o de algunos ejercicios que han emprendido algunas agencias nacionales como el Departamento Nacional de Planeación del Ministerio.
Sin embargo, en el tema ambiental, en el tema de salud ambiental, establecer esta carga, digamos, ha sido más raro de encontrar los estudios. Y creo que en parte ha sido por las dificultades de poder generar atribuciones sobre cómo la contaminación del aire puede estar incidiendo sobre la carga general que se calcula. En este sentido, profe Hugo, nos ha llegado una pregunta del público donde nos indica que si por favor usted podría profundizar un poco más sobre cómo ha sido esas estrategias metodológicas que se han utilizado para establecer precisamente esa atribución de la calidad del aire a, digamos, mejor dicho, la carga atribuible a la contaminación del aire y algunas otras condiciones ambientales. Entonces, ¿cuáles han sido precisamente esos ejercicios metodológicos para hacer esos cálculos? Profe Hugo. Bueno, en los diferentes estudios en que he estado en la medición de la carga de la enfermedad, siempre hemos apuntado a la medición de la asociación, no a la atribución. Nosotros hicimos un estudio en el año 95 en la ciudad de Medellín con Juanil Londoño, donde estimamos la carga de la enfermedad para la ciudad de Medellín. Hicimos un análisis especial por accidentes de tráfico y vehículos de motor. Y en eso, ¿qué encontramos? Encontramos unas relaciones, pero no atribuciones. La diferencia entre relación y atribución se centra básicamente en lo siguiente. La relación ya es simplemente una medición de una magnitud que no tiene ningún efecto en la causalidad. En cambio, cuando hablemos atribución, la atribución sí, con base en criterios técnicos, juicios de expertos, sí puede acercarse a la cualidad, a la causalidad, en el sentido de hacer una asignación de cuánto realmente son las muertes o la discapacidad atribuibles a la contaminación del aire. En ese sentido, por ejemplo, el informe que presentó el año pasado, en el 2019, el Instituto Nacional de Salud relacionado con la carga de la enfermedad ambiental en Colombia, ellos hacen una atribución de relación, no hacen muestran sus hallazgos enfatizando en lo que es la relación, como en el total de muerte en el país, aproximadamente el 8% del total de esa mortalidad anual se debía a enfermedades relacionadas con el agua y la contaminación del aire. Pero eso no es atribución. Ya, la atribución va más allá, pero ¿cómo se mide la atribución? Resulta que referencias del Instituto de Métricas y otras entidades en el mundo se tomaron a la tarea de cada uno de los eventos, ojo, relacionados con la contaminación del aire, hacerles una atribución en cuanto contribuye, en cuanto contribuye la contaminación del aire a que se den determinados eventos. Y es por eso que son modales, y en el estudio nosotros ya estamos en ese proceso de hallazgo de los resultados. Hemos encontrado, por ejemplo, que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad renal crónica y en general las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares son eventos que tienen asignadas una atribución por la contaminación del aire. Es decir, en eso debemos ser muy cautos, porque no todo evento, por ejemplo, todo evento respiratorio está relacionado con la contaminación del aire. Hay algunos eventos específicos, eventos centinela, que se relacionan con la contaminación del aire. Y por ejemplo, las enfermedades isquémicas del corazón tienen asignadas, según estudios con modelos matemáticos avanzados, de una atribución a ese evento, dada la contaminación por PM2,5, que es el contaminante criterio que dicen los estudios es el que hace más daño a la salud.
Ok, profe. Sandra, ¿quieres complementar? No se te escucha. Sí, digamos que en términos metodológicos, pues para la carga de enfermedad o la carga atribuible, digamos que está muy ligado a los retos que también tenemos para el desarrollo de estos estudios y es los relacionados con la calidad de la información que exige pues estas medidas. Nos hemos visto abocados pues a trabajar, necesitamos fuentes de información de mortalidad y de morbilidad. En mortalidad hemos encontrado, digamos que hay problemas desde la baja cobertura en términos de omisión o subregistro, pero también desde la mala clasificación de las causas de muerte. Y en términos de morbilidad, si bien podemos tener diferentes fuentes de información para sacar pues, los parámetros que necesitamos por evento, como es consultar expertos o estudios que se hayan hecho a nivel regional, o en su medida pues de lo posible fuentes de información que permitan su cálculo. Nosotros básicamente hemos optado por esta opción teniendo en consideración diferentes fuentes de información estructuradas de diferentes fuentes de información estructuradas que permitan su cálculo pues de lleno, pero nos hemos encontrado también con una mala codificación diagnóstica y dificultades para hacerle la trazabilidad a cada uno de los individuos con la finalidad de hacer como esos ajustes por comorbilidades a nivel individual. Para ello, digamos que se establecen estrategias que van en acompañamiento de un equipo interdisciplinario, contando con experiencias no solo a nivel temático, sino a nivel estratégico y metodológico, porque ello implica la aplicación pues, de estrategias, digamos, en muchos de los casos en términos estadísticos. Entonces, desde la misma pues, definición de la selección de los casos que se van a tener en cuenta, pero digamos que son refinamientos que hacen que ese trabajo, a pesar de que nacen de metodologías internacionales con un estándar ya ampliamente difundido, nosotros con nuestros recursos, con nuestras capacidades y con las situaciones que nos vemos abocados también con la información que tenemos, ha implicado unos desarrollos, pues, unas estrategias en términos de incluso pues, de manipulación de datos, de definir. Tenemos los eventos, pero cómo llegar a esos eventos desde las fuentes de información que tenemos. Entonces, digamos que es un trabajo arduo lo que implica este tipo pues, de estudios, que digamos se pueden ver como un simple indicador que trabaja pues como con conteo de los eventos que llegan a la muerte y de digamos que esos estados de los eventos pues que en salud que se vayan a valorar. No, bueno, muchas gracias, Sandra, por esa explicación. Precisamente tú has abordado uno de los temas que... Perdón, Juan. Señor. Sí, disculpe, profe, dale, quiero decir algo. Le pido disculpas a todos los asistentes porque estoy en un computador en el que mejor me funciona porque la señal se me cae mucho, pero no tiene cámara, ¿ya? Entonces les pido disculpas por eso. Tranquilo, profe, nosotros entendemos
Entendemos que, pues, que los avances de la tecnología y en estos escenarios de teleconferencias o prendemos la cámara o prendemos el micrófono. A mí porque me toca poner la cara frente a las personas que nos vienen acompañando, pero no se preocupe. Les venía diciendo que precisamente, Sandra, eso era, y profe, ese era el tema que Sandra toca, es uno de los temas que, pues, que estaban tocando nuestros acompañantes digamos, en las redes. De hecho, nos estaban preguntando sobre la factibilidad en virtud de los sistemas de información que tenemos hoy, digamos, iniciar de manera rutinaria estudios de carga de la enfermedad y sobre todo de carga atribuible a factores de riesgos ambientales. Yo no sé qué opinión tiene, profe, usted sobre el estado actual de los sistemas de información en el territorio, acá en Medellín y en el Valle de la Aburrá, y desde luego en comparación con otros territorios, ¿cuál es su valoración sobre esa factibilidad de la realización de estos estudios como parte de la práctica rutinaria de los entes en salud de los municipios y departamentos? A mí me parece que es muy factible, muy factible. Claro que en la ciudad de Medellín, de las experiencias que nosotros hemos vivido y estar en la Universidad de Antioquia, hemos tenido importante acceso a lo que es a la información requerida para hacer los estudios de la carga de la enfermedad. Ya hemos tenido acceso a datos anonimizados, a datos no anonimizados. No hemos tenido problemas en el acceso a lo que son los RUAP, a los RITs, que son los insumos necesarios, al registro poblacional de cáncer, que son los insumos necesarios para llevar a cabo este tipo de estudios. Yo creo que es un reto, pero hay que ser muy cuidadosos porque ustedes, cuando terminemos este estudio, nosotros vamos a solucionar este estudio y ustedes, fuera de ver allá unos resultados sobre los indicadores, el tratamiento y el proceso que hay que hacerle, como decía Sandra ahorita, a estos datos es un trabajo descomunal. Yo ahora estoy viviendo la experiencia, estoy asesorando a un estudiante del doctorado en epidemiología que está haciendo el estudio sobre la carga de la enfermedad en la Orinoquía colombiana. Y realmente él pues tiene acceso al RAF, a los RITs, pero el tratamiento de la información yo creo que es el gran reto. Ya, tener una información de mortalidad, la estimación del subregistro. Debemos utilizar métodos para la estimación del subregistro, es decir, por ejemplo, en el caso las muertes que no se han computado. Tenemos que tener estrategias para hacer prorrateos, tenemos que tener estrategias para la repartición proporcional de los códigos basura. Tenemos que tener estrategias metodológicas para ahondar y para reivindicar la calidad del dato. Pero todavía tenemos un reto. Y es un reto que nosotros no lo hemos podido hacer porque no tenemos referentes de comparación, y es, si estimamos el subregistro para la mortalidad utilizando alguno de los métodos clásicos, eso lo hacemos y eso va a favor de la calidad de la información. Pero para la morbilidad también debemos aproximarnos o debemos entrarnos de lleno a estudiar metodológicamente lo que es la estimación del subregistro por morbilidad, utilizando lo que son muestreos de tipo captura-recaptura. No hemos podido hacer eso porque no tenemos referentes para hacer un análisis de concordancia entre las diferentes fuentes de datos. Y profe y Sandra, ¿cómo ven el reto que implica no solamente el subregistro en la morbilidad, sino el reto que tiene que ver con el cálculo de la discapacidad atribuible a la contaminación? O sea, entiendo que en el proyecto se ha avanzado también en hacer un análisis sobre la carga de la discapacidad, podríamos decirlo. Entonces, ¿cómo han enfrentado ese reto y qué podrían, digamos, compartir con nosotros frente a ese ejercicio analítico? Sandra o el Bueno, Juan, yo.
Digamos que en ese tema es uno de los retos que tenemos a nivel local, porque digamos que esos parámetros y todas esas ponderaciones que se necesitan para valorar esa pérdida de años vividos con discapacidad, digamos en términos de los pesos de discapacidad, siempre nos toca limitarnos a la información que haya disponible a nivel mundial. Entonces, digamos que como ciudad, como país, tenemos ese gran reto de empezar a trabajar en esas estimaciones que permitan de una manera más, o sea, en nuestro contexto, acercarnos a esa valoración de pérdida de salud para cada uno de los eventos de salud. Entonces, digamos que es una oportunidad que tenemos también para trabajar más desde esa parte. Sin embargo, para los estudios que hemos realizado y pues considerando la validez que tiene esos estudios a nivel mundial, desde los desarrollos mismos de la OMS y desde el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, hemos optado por trabajar con esas actualizaciones constantes que hacen al respecto para, digamos que para unos eventos o unos estados de salud específicos y ahora para ciertos factores de riesgo. Específicamente para ese proyecto que trabajamos más desde esas funciones atribuibles poblacionales en el conjunto de exposición o de contaminante evento, nosotros y desde el mismo grupo de investigación pues se hizo una revisión y se definió trabajar con esas PAF o esas funciones atribuibles que han salido también a nivel de un estudio macro, unas revisiones sistémicas y unos metaanálisis que se hicieron desde el Instituto de Métricas, para el cual habían resultados para Colombia específicamente para 6 grupos grandes de enfermedades relacionados con el contaminante PM2.5. A nivel local, desde un grupo también, pues desde el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, se han hecho trabajos para acercarse un poco a establecer esos indicadores de riesgo o de asociación entre diferentes exposiciones y esos eventos más de tipo circulatorio, respiratorio, pero digamos que el equipo como tal, reconociendo también las limitaciones que se tuvo para ese estudio, decide trabajar con valores externos, o sea, con los valores que hay disponibles a nivel internacional y considerando que para Colombia habían unos resultados específicos. Entonces, digamos que ese es el material que se ha trabajado, pero queda también una gran oportunidad en comenzar a trabajar pues en esta temática. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ya para terminar, voy a pues, abordar otras últimas preguntas que tienen que ver, la primera de ellas, con el escenario de la trazabilidad que han tenido estos estudios de carga. En virtud, por ejemplo, de los cambios metodológicos y sus implicaciones, la gente que nos acompaña ha insistido en mirar las implicaciones desde el punto de vista práctico, no solamente estadístico, sino también en las implicaciones que esto tiene para la salud pública, de los cambios que han sido introducidos a la metodología de carga, que en algo que el profe Hugo ha sido insistente es en establecer que también es una de esas, digamos, metodologías que han sido más dinámicas en el último, digamos, curso
de los últimos 20 años en términos de su dinamismo histórico, y nos hacen una pregunta sobre cómo valorar un programa que evita hoy 100 abat a otro que vistas los mismos 100 abat, pero dentro de 100 años, dentro de 15 años, perdón, en términos precisamente de esas proyecciones metodológicas que se plantean. Entonces, ¿cuáles han sido las implicaciones de esos cambios para los que administran salud en términos de no solamente el cálculo y de que en algunos momentos pueden haber digamos, una estimación mayor de los años de vida perdida o de los ABAT, sino también sus implicaciones en términos de cómo se han introducido elementos como los determinantes sociales y cómo esto implica un resultado que hoy muestra una situación en salud, cómo se valora esa misma situación dentro de 15 años y si son equiparables o si son plausibles. Entonces, profe Hugo o Sandra, les doy la palabra. Profe, te escuchamos. Profe, no se te escucha. Si quieres, Sandra, nos ayuda a seguir contestando mientras le dan indicaciones al profe para que se le escuche. Bueno, digamos que eso lo que se hace es en términos de pues a un momento de que se está enfermando cierta población. Entonces, si nosotros vamos a comparar o sea, en el tiempo, podríamos una misma población mirar qué tantos cambios han tenido con respecto a su dinámica en salud e enfermedad. Pero de valorar un año más o menos porque va a pasar en un futuro o porque voy a intervenir en el presente, entonces volvemos a esos criterios econométricos que tenían inmersos inicialmente el indicador. Ese tipo de medidas, digamos que a nivel de comparativos, podríamos esa priorización definirla a partir de ciertos eventos o de los eventos que estemos valorando, cómo contribuyen de manera proporcional a un total de carga. Entonces, eso nos va a dar no solo el conteo de cuántos se mueren, de cuántos enfermos, sino ese tiempo de vida que se está perdiendo a causa de cierto evento y cómo entre esos diferentes eventos se puede valorar cuál es el que está generando pues como ese mayor pérdida en un momento dado. Si vamos digamos que a desplazar ese análisis en el tiempo, podríamos compararnos con los mismos resultados o las mismas actualizaciones, que es lo que se hace desde los estudios de carga global de enfermedad, que año a año, en los últimos años, lo que se establece son actualizaciones de esa misma métrica con las mismas metodologías e incluso de manera retrospectiva hacen las mismas valoraciones para tener al día de hoy esa carga que representan pues esos eventos. Bueno, ¿me escuchan ya? Sí, profe, fuerte y claro. Bueno. Quiero comentarles algo respecto al interrogante. Yo en ese sentido me aparto un poquito de las apreciaciones que se tienen. ¿Por qué? Las intervenciones en salud pública, desde el punto de vista del conocimiento de qué muere y de qué enferman las personas, han tenido un comportamiento estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir que un comportamiento estable en el tiempo? Cuando usted mira, en el caso específico, la distribución de lo que es la
mortalidad, usted va a encontrar unos hechos característicos, donde hay un ranking ya, donde usted tiene las enfermedades no transmisibles, etcétera, 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 siempre ocupando el sitial, el primer lugar. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de enfermedades tienen un cúmulo de grupos y subgrupos que las hacen que siempre van a estar en ese ranking. Lo mismo pasa cuando usted considera, por ejemplo, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, los tumores malignos, las enfermedades isquémicas del corazón, inclusive lo que es la influenza y la influenza, perdón, y la neumonía. Entonces, si nosotros hacemos esa estimación, tal como lo hemos hecho ahora en este estudio de los ABAT, tenemos, por ejemplo, se perdieron 100 ABAT, pero nosotros para proyectar en el tiempo, nosotros tenemos que utilizar también modelación matemática, por ejemplo, modelos prospectivos, modelos de análisis de series de tiempo, modelos especializados ARIMA, o hacer simulaciones con base en la estimación para hallar la incertidumbre de esas estimaciones. Y en la medida en que usted haya la incertidumbre de esas estimaciones, puede proyectar a unos 5, 10 o 15 años, tal como hay estimaciones aquí de estudios de cómo va a ser la carga de la enfermedad ambiental en el mundo hacia el año 2050. Entonces, yo creo que unos 100 ABAD en este momento, por las condiciones de vida de la población y por las mismas políticas de salud, uno prevé que aunque haya disminución en la morbimortalidad por ciertas causas, la tendencia por los grandes grupos que manejan estos estudios de la carga de la enfermedad es que no van a haber variaciones importantes. Otra cosa es el análisis de lo que es la determinación social, ya que esto es un cuento que permite integrar ese conocimiento empírico, analítico y cuantitativo sobre la carga de la enfermedad con otras características de connotación más subjetiva. Sí, Sandra, ¿qué nos ibas a decir? No, que incluso esto también se podría relacionar con lo que se va a exponer pues, en otra charla, que es los costos que implica esa carga atribuible que se esté estimando, cómo puede variar también en términos de magnitud e impacto pues, de lo que se está valorando. Sí, señora. ¿Aló? Bueno, Sandra, profe Hugo, señoras y señores que nos acompañan hoy, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratico. Nos pasamos 2 minuticos en el tiempo que estaba programado, pero creo que logramos avanzar un trecho muy importante, y es el poder ubicar estos estudios de carga de la enfermedad en el contexto de los análisis epidemiológicos que se hacen, y desde luego valorar la importancia de estos ejercicios para el campo de la salud pública y la salud ambiental. Muchas gracias por habernos acompañado, y les recuerdo a las personas que nos acompañan que el próximo miércoles, también a las 4 de la tarde, por los mismos medios en que tuvimos la charla de hoy, vamos a estar hablando sobre cómo se ha realizado la gestión de datos para los estudios de carga de la enfermedad en el campo de la salud ambiental, y cuáles han sido, ahí sí en detalle, no solamente los retos de gestión de la información, sino los retos que tienen para abordar datos de distinta naturaleza, y que para nosotros ha sido también un reto analítico muy interesante en el marco de estos estudios. Nuevamente, a ustedes muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.